profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Claudia Parada, Nancy Vázquez y quien les habla, Gabriela Garcés. A nosotros nos correspondió exponerle los capítulos 1 y 2 del título 3 de la Ley 115 de la Educación, el cual lleva por nombre Modalidades de Atención Educativa a Poblaciones. Este título está compuesto por 5 capítulos, de los cuales les vamos a hablar de los 2 primeros. El primer capítulo trata de educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales y el segundo capítulo habla de educación para adultos. Buen día, mi nombre es Claudia Parada y el día de hoy les voy a hablar acerca del capítulo 1 del título 3 de la Ley 115 de Educación. Este trata sobre la educación para las personas con limitaciones o con capacidades excepcionales. Contiene 4 artículos, de los cuales el primero es el artículo 46 y en este nos mencionan sobre la integración con el servicio educativo, es decir, que los establecimientos educativos públicos deben incluir en su sistema a todas las personas sin excepción alguna. La educación debe transmitirse a todos por igual, realizando procesos inclusivos con las personas que tienen discapacidades, ya sean físicas, psicológicas, cognitivas, y también deben incluir a aquellas personas que tienen capacidades intelectuales excepcionales. Los entornos educativos deben ofrecerles a estos alumnos los recursos humanos y materiales que necesiten para que puedan llevar a cabo su proceso de aprendizaje. Por ello, es fundamental que se tome acción, que el gobierno y los establecimientos educativos tomen acción y busquen acciones o soluciones viables para ofrecer un buen servicio académico. De esta manera, los parágrafos correspondientes al presente artículo mencionan que el gobierno nacional y las entidades territoriales pueden contratar apoyos, ya sean pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos, además de que las instituciones educativas deben desarrollar programas que estén dirigidos hacia esta población, los cuales son necesarios para que las personas con discapacidades o con capacidades excepcionales logren formarse adecuadamente con la ayuda de profesionales y recursos que faciliten su aprendizaje. Por otra parte, el artículo 47 nos habla sobre el apoyo y el fomento. Este nos señala que para hacer cumplimiento a los artículos 13 y 68 de la Constitución Política, el Estado debe apoyar a los establecimientos educativos para que estos puedan suplir los requerimientos de la población descrita. Además, debe crear y debe promover la capacitación de docentes que tengan las habilidades para trabajar con estos alumnos. De igual manera, menciona que el Estado debe colaborar con subsidios a los estudiantes con estas características y que pertenezcan a familias de bajos recursos. El tercer artículo es el 48. Este nos habla acerca de las aulas especializadas y hace referencia a que el gobierno nacional y las entidades territoriales, además de lo explicado anteriormente, deben brindar ayudas que permitan la creación de ambientes o de aulas acordes y especializadas con el objetivo de atender holísticamente a los alumnos y de esta manera lograr un proceso de inclusión más completo y digno hacia estas personas con limitaciones. Mi nombre es Gabriela Garcés y les voy a hablar acerca del capítulo 1, Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, artículo 49, y capítulo 2, Educación para adultos, artículo 50 y artículo 51. En el artículo 49 del capítulo 1 nos hablan acerca de los alumnos con capacidades excepcionales. Son personas con capacidades que se caracterizan por presentar un potencial o un desempeño superior a sus pares etarios en múltiples áreas del desarrollo.
El gobierno nacional debe facilitar en los centros educativos la organización de programas para la detención temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y debe garantizar su formación de manera integral. Además, debe planificar proyectos educativos e institucionales especiales para estas personas con capacidades excepcionales y de igual forma debe darles apoyos y subsidios cuando provengan de familias de escasos recursos económicos. Según el Ministerio de Educación, la determinación de la condición de capacidad excepcional del talento debe hacerse mediante una evaluación interdisciplinaria por parte de especialistas profesionales. En cada entidad territorial debe existir una instancia que efectúe esta caracterización. Capítulo 2. Educación para adultos, artículo 50. Comprende la alfabetización y la educación básica para jóvenes y adultos que por cualquier circunstancia no ingresaron al servicio educativo o desertaron prematuramente del mismo. Pretende brindar la formación en competencias básicas del lenguaje, comunicación, matemáticas, ciencias sociales, naturales y competencias ciudadanas, empleando programas curriculares y metodologías ajustadas a las características psicológicas de su desarrollo personal y a las condiciones socioculturales del medio, con horarios más flexibles y generalmente de carácter semipresencial, apoyada con material educativo de autoaprendizaje. El Estado debe facilitar y garantizar las condiciones y promover la educación a distancia y semipresencial para adultos. Capítulo 2. Educación para adultos, artículo 51. En este vamos a hablar acerca de los objetivos específicos, que son los siguientes. Primero, adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos. Segundo, eliminar el analfabetismo. Tercero, actualizar los conocimientos según el nivel de educación. Y cuarto, desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria de las personas de la tercera edad. Mi nombre es Nancy Vázquez y les hablaré específicamente de los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 115 de 1994. El artículo 52 hace referencia a la validación, que se refiere al proceso mediante el cual una persona accede a la certificación de estudios básicos o medios mediante la presentación de un examen que mide sus conocimientos en áreas como matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales y filosofía. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley. Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos sin la exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad formal, que es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos con la sujeción o pautas curriculares progresivas y contundentes a grados y títulos, o los programas de educación no formal del arte o oficio, que es aquella que ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suprimir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal. Todo esto cumpliendo con los requisitos que para tal fin establezca el Gobierno Nacional y con la sujeción a la Ley 30 de 1992 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Continuando, hablaré sobre el artículo 53, que son los programas semipresenciales para adultos, que es una modalidad de estudio muy popularizada en los últimos años, que consiste en realizar las clases de manera semipresencial, es decir, la educación se realiza en casa, exceptuando ciertas sesiones periódicas en las que el adulto debe asistir de manera obligatoria a clase. Aquí en este artículo habla muy claramente sobre los establecimientos educativos, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal
o educación no formal de carácter especial en jornada nocturna, esto con el fin de dirigirlos a personas adultas con propósitos laborales, y el gobierno es el encargado de reglamentar tales programas. Por último, hablaremos sobre el artículo 54, el cual nos habla sobre el fomento de la educación no formal para adultos. Bueno, este tipo de educación tiene como finalidad la promoción del perfeccionalismo de la persona humana, la capacitación para el desempeño ya sea artesanal, artístico, recreacional, ocupacional, técnico, y también la promoción y el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Con qué? Teniendo en cuenta la participación ciudadana y comunitaria. Aquí el encargado es el Ministerio de Educación en fomentar los programas no formales para los adultos. Lo hace con coordinación ya sea de entidades estatales y privadas, y en particularmente lo dirige hacia el sector rural y las zonas marginadas o de difícil acceso. Aquí el gobierno nacional y las entidades territoriales fomentarán la educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993, y lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Muchas gracias por la atención prestada en el transcurso de esta exposición y esperamos que fuera de su agrado.